¿Desde dónde me miras ahora? Quizá a medianoche, quizá en la quietud de la madrugada, quizá al final de un día largo y aún con el alma curiosa. Estés donde estés, ten la certeza de que estás en el lugar correcto. Baja las luces, reduce un poco el brillo de la pantalla, que tus ojos descansen. Deja a un lado por un momento el ruido del mundo moderno, las notificaciones y la prisa, porque esta noche no vas a ver solo un vídeo. Aquí está el rincón silencioso de Internet. Viaje de la conciencia. Un lugar junto al fuego donde se vuelven a contar los secretos olvidados de la humanidad. Ralentizamos nuestros pasos. Escuchamos el sentido de los símbolos. Y a la luz vibrante de un fuego imaginario, iniciamos nuestra historia. Si quieres que este viaje continúe, un me gusta o una suscripción serían una valiosa contribución a la amistad silenciosa que aquí forjamos, sin presión, sin prisas. El algoritmo no me preocupa, solo un gesto sincero desde tu corazón. Para mí eso tiene un gran valor. Esta noche, mientras las llamas danzan frente a nosotros con su luz dorada y cálida, vamos a adentrarnos en uno de los misterios más profundos de la experiencia humana. Vamos a explorar esa parte de ti que nunca duerme, que nunca descansa, que trabaja incansablemente detrás del telón de tu conciencia. Ese reino invisible que algunos llaman el inconsciente, esa fuerza silenciosa que quizás, solo quizás, esté dirigiendo tu vida mucho más de lo que jamás imaginaste. Te invito a que durante los próximos 70 minutos te permitas cuestionar algo que creías conocer completamente, tu propia mente. Porque lo que vas a descubrir esta noche no son teorías complicadas ni conceptos abstractos. Es algo mucho más íntimo, mucho más personal. Es la historia de cómo una parte de ti que nunca has visto directamente podría estar tomando las decisiones más importantes de tu existencia. ¿Alguna vez has sentido que hay algo dentro de ti que sabe cosas que tu mente consciente desconoce? ¿Has experimentado esa extraña sensación de que tus reacciones, tus emociones, incluso tus decisiones, vienen de un lugar que no puedes localizar exactamente? Si tu respuesta es sí, entonces estás preparado para este viaje. Y si tu respuesta es no, te aseguro que al final de esta noche esa respuesta habrá cambiado para siempre. Acomódate, respira profundo y deja que el calor de estas brasas nos acompañe mientras exploramos juntos el territorio más fascinante y misterioso que existe, el paisaje oculto de tu propia mente. Las llamas se elevan un poco más, como si quisieran iluminar mejor lo que estamos a punto de descubrir. Y es que, amigo mío, lo que vamos a explorar ahora es tan real como el aire que respiras, tan presente como el latido de tu corazón, pero tan invisible como el viento. Imagina por un momento que tu mente es como un gran teatro. En el escenario, bajo los reflectores brillantes, está tu conciencia. Allí es donde ocurre todo lo que sabes que está ocurriendo. Tus pensamientos claros, las decisiones que crees estar tomando, las emociones que reconoces. Es el lugar donde vive tu identidad, donde reside esa voz interior que dice yo soy y yo pienso. Pero aquí está lo fascinante, lo que muy pocos se detienen a considerar. Ese escenario iluminado representa apenas una pequeña fracción de todo el teatro. La mayor parte de tu mente, la parte que realmente dirige el espectáculo, se encuentra en la oscuridad, entre bambalinas. Allí, en esa vastedad silenciosa, trabajan miles de procesos que ni siquiera sospechas que existen. Ahora, antes de que pienses que te estoy hablando de algo místico o inalcanzable, déjame hacerte una pregunta muy sencilla. En este momento, mientras me escuchas, ¿estás consciente de cómo tu corazón sigue latiendo? ¿Estás dirigiendo activamente el proceso de tu respiración? ¿Estás controlando la temperatura de tu cuerpo, la digestión de tu última comida, o la manera en que tus ojos enfocan estas palabras? Por supuesto que no, y sin embargo, todo eso está ocurriendo con una precisión y una inteligencia que superan cualquier computadora que el ser humano haya creado jamás. Esa es tu primera pista, tu primera ventana hacia el poder extraordinario de tu inconsciente. Pero esto es solo el comienzo, porque resulta que esa inteligencia invisible no solo maneja las funciones de tu cuerpo, también está tomando decisiones sobre tu comportamiento, influyendo en tus emociones, guiando tus reacciones, y sí, moldeando el curso de tu vida de maneras que apenas estamos empezando a comprender.
Quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre esto. Piensa en la última decisión importante que tomaste. Quizás fue cambiar de trabajo, terminar o iniciar una relación, mudarte a otra ciudad, o simplemente decidir qué hacer con tu día libre. ¿Realmente fue tu mente consciente la que tomó esa decisión? ¿O hubo algo más profundo, algo que sentías en el estómago, en el pecho, una certeza que no podías explicar con palabras? El fuego crepita suavemente, como si estuviera asintiendo con nuestro descubrimiento. Y es que la verdad es esta: la mayoría de las decisiones más importantes de tu vida no las ha tomado la parte de ti que crees que eres. Las ha tomado esa inteligencia silenciosa que habita en las profundidades de tu ser. ¿Te resulta inquietante? ¿O quizás liberador? Ambas respuestas son válidas, y ambas nos llevan al mismo lugar, a la comprensión de que hay mucho más en ti de lo que habías imaginado. La luz del fuego parpadea ahora con tonos más suaves, como si quisiera crear el ambiente perfecto para escuchar esos susurros internos que rara vez notamos, porque eso es precisamente lo que hace tu inconsciente. Susurra constantemente, pero en un lenguaje que tu mente consciente ha olvidado cómo interpretar. ¿Has notado alguna vez cómo a veces, sin razón aparente, sientes una extraña inquietud al entrar a cierto lugar? ¿O cómo hay personas que, desde el primer momento en que las conoces, despiertan en ti una sensación de confianza o desconfianza que no puedes explicar racionalmente? ¿Has experimentado esa sensación de que algo importante está a punto de suceder, días antes de que efectivamente ocurra? Estos no son fenómenos místicos ni coincidencias, son señales, mensajes directos de esa parte de ti que procesa información a una velocidad y con una profundidad que tu mente consciente jamás podría igualar. Tu inconsciente está constantemente leyendo microexpresiones en los rostros de las personas, detectando patrones en el ambiente, conectando información que has almacenado durante años y enviándote el resultado de ese análisis en forma de sensaciones, emociones o esa voz interior que llamamos intuición. Pero aquí está lo fascinante. La mayoría de nosotros hemos aprendido a ignorar estos mensajes. Vivimos en un mundo que venera la lógica consciente, que nos enseña a desconfiar de nuestras sensaciones, que nos dice que si no podemos explicar algo racionalmente, entonces no es válido. Y así, desconectamos de una fuente de sabiduría que es infinitamente más antigua y más sofisticada que nuestros pensamientos conscientes. Déjame contarte algo que quizás te sorprenda. Hay estudios que demuestran que cuando las personas tienen que tomar decisiones complejas, aquellas que confían en sus primeras impresiones, en esas sensaciones viscerales, tienden a tomar mejores decisiones que aquellas que analizan exhaustivamente todas las opciones. Tu inconsciente puede procesar múltiples variables simultáneamente, puede acceder a experiencias pasadas relevantes y puede detectar patrones que tu mente consciente ni siquiera registra. Piensa en un momento en el que tomaste una decisión que en ese momento parecía irracional, pero que con el tiempo resultó ser exactamente lo correcto. ¿No sentiste en el fondo que sabías que era lo que tenías que hacer? Incluso aunque no pudieras explicar por qué. El viento nocturno mueve suavemente las llamas, y en ese movimiento parece susurrarnos un secreto. Tu inconsciente no es tu enemigo. No es algo que debas temer o controlar. Es tu aliado más poderoso, tu consejero más sabio, tu guía más confiable. Pero como cualquier relación profunda, requiere que aprendas a escucharlo, a confiar en él, a honrar su sabiduría. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas canciones pueden transportarte instantáneamente a momentos específicos de tu pasado? ¿Por qué determinados aromas pueden despertar emociones que creías olvidadas? ¿Por qué hay palabras que resuenan en lo más profundo de tu ser de una manera que no puedes explicar? Todo esto es el lenguaje de tu inconsciente. Un lenguaje hecho de asociaciones, de patrones emocionales, de conexiones que trascienden la lógica lineal de tu mente consciente. Y cuando empiezas a prestar atención a este lenguaje, cuando empiezas a honrarlo, descubres que tienes acceso a una forma de conocimiento que es más profunda, más precisa y más sabia de lo que jamás imaginaste. Las brasas arden ahora con un color rojizo más intenso, como si quisieran iluminar las profundidades de algo que está a punto de revelarse. Y es que, amigo mío,
Lo que vamos a explorar ahora es quizás lo más sorprendente de todo este viaje, la forma en que tu inconsciente realmente construye las decisiones que crees estar tomando conscientemente. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de despertar una mañana sabiendo exactamente lo que tenías que hacer respecto a una situación que te había estado preocupando durante días? No había nuevos datos, no habías recibido nueva información, pero de alguna manera, mientras dormías, la respuesta había cristalizado en tu mente con una claridad absoluta. Esto no es magia, es tu inconsciente trabajando. Mientras tu mente consciente descansaba, esa inteligencia silenciosa siguió procesando, siguió conectando información, siguió buscando patrones y soluciones. Y cuando encontró la respuesta, te la entregó como un regalo en forma de certeza. Pero esto ocurre no solo mientras duermes, sino constantemente, a cada momento del día. Lo que experimentas como una decisión consciente es, en realidad, el resultado final de un proceso que comenzó mucho antes en las profundidades de tu mente inconsciente. Piensa en la última vez que tuviste que elegir entre dos opciones importantes. Quizás estuviste días o semanas sopesando los pros y los contras, haciendo listas, consultando con amigos, analizando cada detalle. Pero si eres honesto contigo mismo, ¿no había ya una parte de ti que sabía cuál iba a ser tu decisión final? ¿No había una especie de certeza subyacente que permanecía constante, a pesar de toda tu deliberación consciente? Esa certeza no venía de tu análisis racional, venía de un lugar más profundo, de una parte de ti que ya había evaluado no solo los datos obvios que tu mente consciente podía ver, sino también información mucho más sutil, patrones de tu historia personal, señales emocionales imperceptibles, conexiones con tus valores más profundos, e incluso aspectos de la situación que tu mente consciente no había registrado. El fuego chisporrotea, como si estuviera celebrando este descubrimiento. Y es que hay algo profundamente liberador en entender que no tienes que cargar solo con el peso de todas tus decisiones, que hay una parte de ti que es infinitamente más sabia y más informada de lo que tu mente consciente podría ser jamás. Pero aquí está lo interesante. Esta comprensión no te hace pasivo. No significa que debas abandonar tu capacidad de razonamiento consciente, significa que puedes empezar a trabajar en equipo con tu inconsciente, en lugar de luchar contra él o ignorarlo. ¿Sabes por qué algunas decisiones se sienten difíciles y otras se sienten naturales? Las decisiones difíciles son aquellas donde tu mente consciente está tratando de ir en una dirección que tu inconsciente sabe que no es la correcta. Hay un conflicto interno, una resistencia. Las decisiones naturales, por el contrario, son aquellas donde ambas partes de ti están alineadas, donde tu sabiduría consciente y tu sabiduría inconsciente apuntan en la misma dirección. Cuando aprendes a reconocer esta diferencia, cuando empiezas a prestar atención a cómo se sienten tus decisiones en el cuerpo, no solo en la mente, accedes a una forma de navegar por la vida que es mucho más fluida, mucho más precisa y, sorprendentemente, mucho más efectiva. ¿Has notado cómo las mejores decisiones que has tomado en tu vida se sintieron, de alguna manera, inevitables? Como si no las hubieras tomado tú, sino que ellas se hubieran tomado a sí mismas a través de ti. Esa es la experiencia de estar alineado con tu sabiduría inconsciente. La luz dorada del fuego se suaviza ahora, adoptando tonos más cálidos y protectores, como si quisiera envolverte en una sensación de seguridad, mientras exploramos uno de los aspectos más reconfortantes de tu inconsciente, porque resulta que esa inteligencia silenciosa que habita en las profundidades de tu ser, no solo toma decisiones por ti, sino que actúa como un guardián incansable de tu bienestar. ¿Has pensado alguna vez en la cantidad de peligros de los que tu inconsciente te protege sin que siquiera te des cuenta? Esa sensación de alarma que sientes cuando algo no está bien, incluso antes de que puedas identificar específicamente qué es. Esa inquietud que te hace cambiar de acera sin razón aparente. Esa incomodidad que sientes con ciertas personas, que te hace mantener cierta distancia sin saber exactamente por qué. Tu inconsciente está constantemente escaneando tu ambiente, buscando patrones que podrían indicar peligro, procesando información que tu mente consciente pasa por alto. Es como tener un sistema de seguridad personal que nunca se apaga, que nunca se toma un descanso, que está siempre vigilante,
siempre cuidando de ti. Pero no solo te protege de peligros externos, también te protege de ti mismo. ¿Has notado cómo a veces, cuando estás a punto de hacer algo que sabes que no te conviene, surge una resistencia inexplicable? No es pereza, no es cobardía. Es tu inconsciente diciéndote, espera, esto no va a terminar bien. Esa procrastinación que a veces juzgas tan duramente, esa falta de disciplina que te reproches, podría ser en realidad tu inconsciente protegiéndote de caminos que no son los correctos para ti. No siempre, por supuesto, pero más frecuentemente de lo que crees. El viento nocturno acaricia suavemente las llamas, y en ese movimiento parece recordarnos algo importante. Tu inconsciente no juzga, no te critica, no te reprocha tus errores, simplemente te ama y trata de protegerte de la única manera que sabe hacerlo. Piensa en todas las veces que tu cuerpo te ha dado señales de que algo no estaba bien mucho antes de que tu mente consciente pudiera identificar el problema. Esa tensión en los hombros que apareció días antes de que te dieras cuenta de que necesitabas hacer un cambio importante en tu trabajo. Esa sensación en el estómago que persistía cada vez que pensabas en cierta relación, mucho antes de que pudieras admitir conscientemente que algo no funcionaba. Tu inconsciente habla a través de tu cuerpo constantemente. Cada dolor de cabeza que aparece en ciertas situaciones, cada nudo en el estómago, cada tensión muscular que surge sin razón aparente, es tu inconsciente tratando de comunicarte información importante sobre tu bienestar. Y aquí está lo hermoso. Cuando empiezas a escuchar estas señales, cuando empiezas a honrar esta comunicación, tu vida se vuelve mucho más armoniosa. No porque los desafíos desaparezcan, sino porque tienes acceso a una forma de navegarlos que es mucho más sabia y mucho más efectiva. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay lugares donde te sientes inmediatamente cómodo y otros donde sientes una inquietud inexplicable? ¿Por qué hay actividades que te energizan incluso cuando estás cansado y otras que te agotan incluso cuando acabas de empezar? Tu inconsciente está constantemente evaluando qué te nutre y qué te drena, qué está alineado con tu naturaleza esencial y qué va en contra de ella. Cuando aprendes a prestar atención a estas señales sutiles, cuando empiezas a confiar en esa sabiduría que viene de un lugar más profundo que tus pensamientos, descubres que tienes acceso a una brújula interna que siempre apunta hacia lo que es mejor para ti. Las llamas danzan ahora con movimientos hipnóticos, creando sombras que parecen contar historias en las paredes de nuestra imaginación. Y es precisamente de patrones e historias de lo que quiero hablarte ahora, porque tu inconsciente es, ante todo, un maestro en el reconocimiento de patrones. Patrones tan sutiles, tan complejos que tu mente consciente ni siquiera los registra, pero que moldean tu realidad de maneras profundas y sorprendentes. ¿Has notado cómo ciertas situaciones parecen repetirse en tu vida una y otra vez? No me refiero a coincidencias simples, sino a patrones más profundos. Quizás siempre terminas en relaciones donde tienes que demostrar tu valor. Quizás en trabajos donde sientes que tu creatividad está limitada. Quizás en amistades donde das más de lo que recibes. Estos no son accidentes, tampoco son castigos del universo. Son patrones que tu inconsciente ha identificado y está recreando, por razones que tienen sentido en las profundidades de tu psique, aunque no sean evidentes para tu mente consciente. Tu inconsciente almacena no solo recuerdos, sino también las emociones asociadas con esos recuerdos, las conclusiones que sacaste sobre ti mismo y sobre el mundo, las estrategias que desarrollaste para navegar situaciones difíciles. Y una vez que algo quedó grabado como verdad en tu inconsciente, este se encarga de buscar evidencia que confirme esa verdad y de crear situaciones que validen esas conclusiones. Si en algún momento de tu infancia, por ejemplo, llegaste a la conclusión de que tenías que ser perfecto para ser amado, tu inconsciente se encargará de ponerte en situaciones donde sientas que tu valor depende de tu rendimiento, no para torturarte, sino porque esa es la única forma que conoce de mantenerte seguro, según la lógica que estableciste hace mucho tiempo. El fuego crepita suavemente, como si estuviera asintiendo ante esta revelación, pero aquí está lo esperanzador. Una vez que tomas conciencia de estos patrones, una vez que entiendes la lógica inconsciente detrás de ellos, tienes el poder de cambiarlos.
Tu inconsciente no es obstinado. No se aferra a patrones obsoletos por malicia o por resistencia al cambio. Simplemente está haciendo su trabajo. Mantenerte seguro según la información que tiene. Cuando le proporcionas nueva información, cuando le demuestras que hay formas más efectivas y más satisfactorias de navegar por la vida, está perfectamente dispuesto a actualizar sus programas. ¿Has experimentado alguna vez esos momentos de claridad donde de repente entiendes por qué has estado actuando de cierta manera durante años? Donde puedes rastrear un patrón de comportamiento hasta su origen, y en ese mismo instante, sientes que algo se libera dentro de ti. Esos son momentos donde tu mente consciente y tu inconsciente se encuentran, donde hay una comunicación directa entre ambos niveles de tu ser. Y cuando esto ocurre, cuando hay esa integración, los cambios que experimentas no requieren fuerza de voluntad. No tienes que luchar contra ti mismo. Simplemente empiezas a actuar de manera diferente porque tu comprensión interna ha cambiado. Es como si hubieran actualizado el software de tu vida sin que tuvieras que hacer ningún esfuerzo consciente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay ciertos cambios que logras implementar fácilmente y otros contra los que pareces luchar sin éxito durante años? La diferencia está en si ese cambio está alineado con lo que tu inconsciente considera seguro y beneficioso, o si va en contra de algún patrón profundo que está tratando de proteger. Cuando entiendes esto, cuando aprendes a trabajar con tu inconsciente en lugar de contra él, descubres que tienes acceso a una capacidad de transformación que es mucho más poderosa y mucho más sostenible de lo que jamás imaginaste. El arte de la comunicación. Interior, la luz del fuego se torna ahora más íntima, más personal, como creando el espacio perfecto para una conversación profunda. Porque eso es exactamente lo que quiero enseñarte ahora. Cómo iniciar y mantener una conversación auténtica con esa parte más sabia de ti mismo. Durante años, quizás décadas, has estado viviendo como si solo existiera tu mente consciente, como si esa voz que habla constantemente en tu cabeza fuera la totalidad de tu ser. Pero ahora que sabes que hay mucho más, ahora que entiendes que hay una inteligencia profunda trabajando constantemente en tu favor, la pregunta natural es, ¿cómo puedo acceder conscientemente a esa sabiduría? La respuesta es más sencilla de lo que podrías imaginar, pero requiere algo que hemos perdido en nuestro mundo acelerado, la capacidad de estar quieto y escuchar. Tu inconsciente está hablándote constantemente, pero su lenguaje no es el de las palabras. Es el lenguaje de las sensaciones, de las emociones, de las imágenes que aparecen espontáneamente en tu mente, de esos momentos de conocimiento que surgen de la nada. Es el lenguaje de los sueños, de las sincronicidades, de esas casualidades que no son tan casuales. ¿Recuerdas la última vez que tuviste una corazonada muy fuerte sobre algo y resultó ser correcta? ¿Cómo se sintió esa experiencia? ¿Dónde la sentiste en tu cuerpo? ¿Fue una certeza en el pecho? ¿Una sensación en el estómago? ¿Una claridad que apareció en tu mente como de la nada? Esa es tu comunicación inconsciente funcionando perfectamente. El problema es que la mayoría de nosotros hemos aprendido a ignorar o desconfiar de estos mensajes porque no vienen en el formato lógico y racional al que estamos acostumbrados. El viento mueve suavemente las llamas, como si estuviera demostrándonos la importancia del movimiento sutil, de prestar atención a las señales que son suaves pero constantes. Y es que aprender a comunicarte con tu inconsciente es como aprender a leer estas señales sutiles. Una de las formas más efectivas de iniciar esta comunicación es simplemente haciendo preguntas antes de dormir. No preguntas complicadas o múltiples, sino una pregunta clara y específica sobre algo que necesitas entender o decidir. Luego, en lugar de tratar de encontrar la respuesta inmediatamente, simplemente te vas a dormir con la confianza de que esa parte más sabia de ti está trabajando en la solución. No siempre la respuesta llegará como un sueño claro. A veces llegará como una sensación al despertar, como una canción que no puedes sacarte de la cabeza y que contiene un mensaje relevante, como un libro que llama tu atención, o como una conversación que escuchas por casualidad y que resulta tener exactamente la información que necesitabas. Tu inconsciente es increíblemente creativo en la forma como te comunica sus mensajes. Una vez que empiezas a prestar atención,
Te sorprenderás de la sofisticación y la precisión de esta comunicación. Otra forma poderosa de acceder a esta sabiduría es a través de lo que podríamos llamar escritura automática. No se trata de nada esotérico, simplemente es tomar papel y pluma, hacer una pregunta y luego escribir sin censura todo lo que viene a tu mente, sin importar si parece lógico o relevante. A menudo, en esas páginas de escritura aparentemente aleatoria, encontrarás insights profundos y respuestas precisas a lo que necesitas saber. ¿Has notado cómo a veces, cuando estás relajado, quizás caminando en la naturaleza o tomando una ducha, surgen ideas o soluciones brillantes? Esos son momentos donde tu mente consciente está lo suficientemente quieta como para que puedas escuchar lo que tu inconsciente ha estado tratando de decirte. La clave está en crear espacios de silencio y receptividad en tu vida cotidiana, momentos donde no estés consumiendo información, no estés resolviendo problemas activamente, donde simplemente estés presente y abierto a recibir lo que tu sabiduría interior tiene para ofrecerte. Las brasas brillan ahora con una intensidad especial, como si guardaran los secretos más preciados que estamos a punto de revelar. Y es que, amigo mío, lo que vamos a explorar ahora es quizás lo más práctico y transformador de todo este viaje. ¿Cómo funciona realmente el cambio profundo y duradero en el nivel inconsciente? ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos cambios en tu vida han sido permanentes y naturales, mientras que otros han requerido lucha constante y finalmente no se han sostenido? La diferencia no está en tu fuerza de voluntad o en tu disciplina. La diferencia está en si ese cambio ocurrió solo en el nivel consciente o si logró llegar hasta las profundidades de tu inconsciente. Los cambios superficiales, aquellos que requieren esfuerzo constante para mantenerse, son cambios que tu mente consciente quiere hacer, pero que tu inconsciente no ha aceptado completamente. Es como si una parte de ti fuera en una dirección y otra parte fuera en dirección opuesta. Hay conflicto interno, resistencia y eventualmente agotamiento. Los cambios profundos, aquellos que se sienten naturales y se mantienen sin esfuerzo, son cambios donde tu inconsciente ha sido convencido, donde ha actualizado sus patrones internos, donde ha integrado nueva información, de tal manera que el nuevo comportamiento se siente como la única opción lógica. Pero ¿cómo ocurre esta integración? ¿Cómo logras que tu inconsciente adopte nuevos patrones? El fuego chisporrotea suavemente, como si estuviera celebrando que estamos llegando al corazón del misterio. Y es que la respuesta es tanto sencilla como profunda. Tu inconsciente cambia a través de experiencias, no a través de ideas. Puedes leer 1000 libros sobre autoestima. Puedes repetirte 1000 afirmaciones positivas. Puedes entender intelectualmente por qué deberías valorarte más. Pero si tu inconsciente no ha tenido la experiencia directa de ser valorado, si no has sentido en carne propia lo que significa ser tratado con respeto y amor, esas ideas conscientes no lograrán penetrar hasta donde realmente importa. Esto significa que el cambio profundo requiere que te expongas a experiencias que contradigan los patrones limitantes que has estado viviendo. Si has crecido creyendo que no eres digno de amor, necesitas experiencias concretas de ser amado incondicionalmente. Si has vivido creyendo que no eres capaz, necesitas experiencias de éxito y reconocimiento de tus capacidades. Pero aquí está lo interesante. No necesitas esperar a que estas experiencias lleguen desde afuera. Tu inconsciente no puede distinguir completamente entre una experiencia real y una experiencia vívidamente imaginada. Cuando visualizas algo con detalle suficiente, cuando involucras todos tus sentidos, cuando generas las emociones asociadas con esa experiencia, tu inconsciente lo registra como si hubiera ocurrido realmente. ¿Has notado cómo cuando recuerdas vívidamente algo que te dio miedo, tu cuerpo reacciona como si estuviera ocurriendo ahora mismo? Tu corazón se acelera, tus músculos se tensan, surge la adrenalina. Tu inconsciente no está distinguiendo entre el recuerdo y la experiencia presente. Esto significa que tienes el poder de programar nuevas experiencias en tu inconsciente a través de visualización consciente e intencional. Pero no cualquier tipo de visualización. Tiene que ser visualización que involucre emociones auténticas, sensaciones físicas, detalles sensoriales. Tiene que sentirse real. El viento nocturno mece suavemente las llamas,
como si nos estuviera mostrando la importancia del movimiento gradual y constante. Y es que el cambio inconsciente no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual de acumulación de nuevas experiencias, de repetición de nuevos patrones, hasta que lo nuevo se convierte en lo familiar y lo familiar se convierte en lo natural. ¿Has experimentado alguna vez esos momentos donde de repente te das cuenta de que has cambiado, pero no puedes identificar exactamente cuándo ocurrió el cambio? Esos son cambios que han ocurrido en el nivel inconsciente. Cambios tan naturales y orgánicos que se sienten como si siempre hubiera sido así. Cuando entiendes este proceso, cuando aprendes a trabajar conscientemente con los mecanismos del cambio inconsciente, descubres que tienes acceso a una capacidad de transformación que es mucho más poderosa y mucho más elegante de lo que jamás imaginaste. No necesitas luchar contra ti mismo, no necesitas forzar cambios que van contra tu naturaleza. Simplemente necesitas aprender a comunicarte con esa parte más profunda de ti, a proporcionarle las experiencias que necesita para actualizar sus patrones y a confiar en la sabiduría de ese proceso. La luz dorada del fuego se transforma ahora en tonos más misteriosos, más profundos, como si estuviéramos a punto de adentrarnos en un territorio sagrado. Y es que, en efecto, vamos a explorar uno de los dominios más fascinantes de tu inconsciente, el mundo de los sueños y el lenguaje simbólico con el que tu mente profunda se comunica contigo cada noche. Cada vez que cierras los ojos y te entregas al sueño, algo extraordinario ocurre. Esa parte de ti que nunca descansa, que nunca se desconecta, toma el control total de tu experiencia. Y durante esas horas de aparente descanso, tu inconsciente procesa, integra, resuelve y te comunica información vital sobre tu vida, tus desafíos y tu camino. Pero aquí está lo fascinante. Tu inconsciente no te habla en los sueños con el lenguaje directo y literal de la mente consciente. Te habla con símbolos, con metáforas, con historias que parecen no tener sentido hasta que aprendes a descifrar su código. ¿Has tenido alguna vez un sueño que te dejó con una sensación muy fuerte, muy clara, pero que no pudiste explicar racionalmente? Un sueño donde las situaciones eran imposibles, los personajes eran extraños, los lugares no existían, pero que de alguna manera se sintió más real y más significativo que muchas de tus experiencias despiertas. Esos sueños no son producciones aleatorias de una mente que está apagada. Son comunicaciones precisas y específicas de tu inconsciente, codificadas en un lenguaje que es anterior a las palabras, un lenguaje que tu humanidad primitiva conocía perfectamente, pero que hemos olvidado en nuestro mundo moderno. El fuego crepita con un ritmo hipnótico, como si estuviera marcando el compás de un conocimiento ancestral que estamos redescubriendo. Y es que los símbolos que aparecen en tus sueños no son arbitrarios. Son representaciones condensadas de energías psíquicas, de patrones emocionales, de situaciones internas que tu inconsciente está procesando. Cuando sueñas que vuelas, no es solo fantasía escapista. Es tu inconsciente mostrándote una sensación de liberación, de trascendencia de limitaciones, de acceso a perspectivas más elevadas. Cuando sueñas que estás perdido, es tu psique reflejando una sensación de desorientación en tu vida despierta, una necesidad de encontrar dirección o propósito. Cuando en tus sueños aparecen personas de tu pasado, no es necesariamente porque las extrañes, es porque representan aspectos de ti mismo, cualidades o patrones que estás integrando o de los que te estás desapegando. Tu inconsciente usa esas figuras familiares como símbolos de partes de tu propia psique. ¿Has notado cómo a veces, después de un sueño particularmente vívido, te despiertas con una comprensión nueva sobre una situación que te había estado preocupando? Como si durante la noche hubiera ocurrido un procesamiento, una reorganización de la información que te permite ver las cosas desde una perspectiva diferente. Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Tu inconsciente ha estado trabajando en esa situación, ha estado explorando diferentes posibilidades, diferentes perspectivas, y te ha entregado el resultado de ese procesamiento en forma de sueño. Pero no necesitas ser un experto en interpretación de sueños para acceder a esta sabiduría. A menudo, la comprensión más importante viene no del análisis intelectual de los símbolos, sino de la sensación que te deja el sueño,
de la emoción predominante, del mensaje general que tu intuición capta inmediatamente al despertar. El viento nocturno susurra entre las llamas, recordándonos que hay formas de comunicación que van más allá de las palabras. Y es que tu inconsciente no solo te habla a través de los sueños nocturnos, sino también a través de lo que podríamos llamar sueños despiertos. Esas imágenes que aparecen espontáneamente en tu mente durante el día. Esas fantasías que surgen cuando estás relajado. Esos momentos de ensueño que a menudo descartas como distracciones. Todas estas son formas en las que tu sabiduría interior está tratando de comunicarse contigo, de mostrarte posibilidades, de alertarte sobre patrones, de guiarte hacia direcciones que tu mente consciente aún no ha considerado. Cuando empiezas a prestar atención a este lenguaje simbólico, cuando empiezas a honrar estas comunicaciones como fuentes válidas de información, descubres que tienes acceso a una forma de orientación que es mucho más rica y mucho más precisa de lo que cualquier consejo externo podría ofrecerte. Las llamas bailan ahora con movimientos más suaves, más orgánicos, como si quisieran recordarnos la conexión profunda entre el fuego de la vida y los ritmos naturales de nuestro ser. Y es precisamente de esa conexión de lo que quiero hablarte ahora, de cómo tu cuerpo es mucho más que un vehículo físico. Es una extensión directa de tu inconsciente. ¿Has notado alguna vez cómo tu cuerpo sabe cosas que tu mente consciente aún no ha descubierto? Esa tensión que aparece en tus hombros cuando estás en ciertos ambientes. Esa relajación profunda que sientes en presencia de ciertas personas. Esa energía que surge cuando piensas en determinados proyectos. O esa fatiga inexplicable que aparece cuando consideras ciertas opciones. Tu cuerpo está constantemente procesando información sobre tu entorno, sobre tus relaciones, sobre tus decisiones, y te está comunicando los resultados de ese procesamiento a través de sensaciones físicas. No es que tu cuerpo tenga opiniones, es que tu inconsciente está usando tu cuerpo como un sistema de comunicación sofisticado y preciso. Cada emoción que experimentas tiene una contraparte física específica. No es que primero sientes la emoción y luego tu cuerpo reacciona, es que la emoción y la sensación física son la misma cosa expresada en diferentes niveles de tu ser. Tu inconsciente genera tanto la respuesta emocional como la respuesta física de manera simultánea. Esto significa que puedes acceder a información sobre tus estados internos, tus necesidades y tus direcciones óptimas simplemente prestando atención a las señales de tu cuerpo. Tu cuerpo es como un barómetro interno que constantemente te está indicando qué te nutre y qué te drena, qué está alineado con tu naturaleza esencial y qué va en contra de ella. El fuego crepita suavemente, como si estuviera validando la importancia de esta conexión tan fundamental y tan frecuentemente ignorada. Y es que en nuestro mundo dominado por la mente, hemos perdido la capacidad de escuchar la sabiduría del cuerpo. ¿Cuántas veces has ignorado esa sensación de incomodidad en el estómago cuando algo no se sentía bien, solo para descubrir más tarde que tenías razón en desconfiar? ¿Cuántas veces has forzado tu cuerpo a hacer cosas cuando te estaba señalando claramente que necesitaba descanso, solo para terminar enfermo o agotado? Tu cuerpo no miente, no tiene agendas ocultas, no trata de manipularte o confundirte. Simplemente refleja, con una honestidad absoluta, lo que tu inconsciente está percibiendo sobre tu situación actual. Cuando aprendes a sintonizar con estas señales corporales, cuando empiezas a tratarlas como información valiosa, en lugar de como molestias que hay que ignorar, descubres que tienes acceso a una forma de orientación que es inmediata, específica y extraordinariamente confiable. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de expansión en el pecho cuando piensas en algo que realmente te emociona? ¿O esa sensación de contracción cuando consideras hacer algo que no está alineado contigo? Esas no son metáforas poéticas, son señales físicas reales que tu inconsciente está usando para guiarte. El viento mueve las llamas con un ritmo que parece respirar, recordándonos que la respiración misma es una de las formas más directas de comunicación entre lo consciente y lo inconsciente. Cuando estás ansioso, tu respiración se acelera y se vuelve superficial automáticamente. Cuando estás relajado, se vuelve lenta y profunda sin que tengas que pensarlo. Pero aquí está lo fascinante. Esta comunicación funciona en ambas direcciones.
Así como tus estados internos afectan tu respiración puede afectar tus estados internos. Cuando conscientemente ralentizas y profundizas tu respiración, estás enviando una señal directa a tu sistema nervioso, a tu inconsciente, de que es seguro relajarse. Esta es una de las formas más inmediatas y efectivas de comunicarte conscientemente con tu inconsciente, a través de cambios intencionales en tu respiración, en tu postura, en tus movimientos corporales. Cuando cambias tu fisiología conscientemente, estás literalmente reprogramando tu estado interno. ¿Has notado cómo cuando te sientas derecho, con los hombros hacia atrás y el pecho abierto, automáticamente te sientes más confiado y más centrado? No es solo una ilusión. Estás activando patrones neurológicos asociados con estados de fuerza y seguridad. Tu cuerpo es un laboratorio extraordinario, donde puedes experimentar con diferentes estados de conciencia, diferentes formas de sentirte, diferentes maneras de estar en el mundo. Y cada experimento que haces conscientemente se convierte en nueva información para tu inconsciente, en nuevas posibilidades que puede integrar en sus patrones automáticos. Las brasas arden ahora con una intensidad diferente, más penetrante, como si estuvieran iluminando territorios de la psique que normalmente permanecen en las sombras. Y es que vamos a adentrarnos ahora en uno de los aspectos más importantes y más liberadores de comprender tu inconsciente. Cómo funciona realmente el miedo y cómo puedes trabajar con él en lugar de contra él. El miedo es, quizás, la fuerza más poderosa en tu inconsciente, no porque sea malo o destructivo, sino porque es el mecanismo de supervivencia más básico y más fundamental que tienes. Tu inconsciente está programado, antes que cualquier otra cosa, para mantenerte con vida. Y en su lógica primitiva, todo lo desconocido, todo lo diferente, todo lo que requiere cambio, representa un peligro potencial. Pero ¿sabes qué es lo fascinante? La mayoría de los miedos que limitan tu vida no tienen nada que ver con peligros reales en tu presente. Son ecos de peligros pasados, conclusiones que tu inconsciente sacó en momentos de vulnerabilidad, estrategias de protección que alguna vez fueron necesarias pero que ahora se han convertido en prisiones invisibles. Cuando eras niño y experimentaste rechazo, tu inconsciente registró: ser vulnerable es peligroso. Cuando te criticaron por expresar tu creatividad, concluyó: ser diferente es arriesgado. Cuando viste a alguien ser castigado por decir su verdad, decidió: es más seguro permanecer callado. El fuego crepita con un sonido que parece compasivo, comprensivo, como si estuviera reconociendo la lógica perfecta de esas estrategias de protección. Y es que tu inconsciente nunca ha estado tratando de limitarte o castigarte. Ha estado tratando de protegerte de la única manera que sabía hacerlo. El problema es que esas estrategias protectoras fueron diseñadas por la mente de un niño, en circunstancias específicas, para resolver problemas particulares. Pero ahora siguen operando automáticamente, incluso en situaciones completamente diferentes, incluso cuando ya no son necesarias, incluso cuando están impidiendo que accedas a experiencias que enriquecerían tu vida tremendamente. ¿Has notado cómo a veces tu reacción emocional a una situación es completamente desproporcionada a lo que realmente está ocurriendo? Como si hubiera una carga emocional que viene de otro lugar, de otro tiempo. Esa es tu historia personal activándose en tu presente. Es tu inconsciente respondiendo no a lo que está ocurriendo ahora, sino a lo que recuerda que ocurrió antes. Cuando entiendes esto, cuando puedes ver tus miedos no como verdades absolutas sobre el mundo, sino como estrategias de protección obsoletas, algo extraordinario se vuelve posible. Puedes empezar a dialogar con esos miedos, a agradecerles por haberte protegido, y a negociar nuevas formas de estar en el mundo. El viento susurra entre las llamas, recordándonos que el cambio puede ser suave, que no tiene que ser violento o forzado. Y es que la liberación del miedo no ocurre luchando contra él, sino comprendiéndolo, honrando su función original y gradualmente demostrándole que hay formas más efectivas y más satisfactorias de mantenerte seguro. ¿Recuerdas alguna vez cuando finalmente hiciste algo que te daba mucho miedo y descubriste que no era tan terrible como habías imaginado? ¿Cómo se sintió esa experiencia? ¿No hubo una sensación de expansión, de liberación, de acceso a una versión más completa de ti mismo? Cada vez que actúas a pesar del miedo,
Cada vez que te expones conscientemente a una experiencia que tu inconsciente había catalogado como peligrosa y descubres que puedes manejarla, estás proporcionándole nueva información. Estás actualizando su base de datos sobre lo que es posible y seguro para ti. Pero aquí está lo importante. Este proceso tiene que ser gradual, tiene que ser compasivo, tiene que respetar la función protectora del miedo. Si tratas de forzar cambios demasiado rápidos, si ignoras completamente las señales de tu inconsciente, puedes activar resistencias aún más fuertes. La clave está en encontrar el borde de tu zona de confort, ese lugar donde sientes un poco de miedo pero no pánico, donde hay desafío pero no abrumación. Ese es el territorio donde el crecimiento ocurre naturalmente, donde tu inconsciente puede aprender gradualmente que es seguro expandirse. ¿Has notado cómo los miedos más paralizantes a menudo están relacionados no con acciones específicas, sino con la posibilidad de experimentar ciertas emociones? El miedo al rechazo, al fracaso, al ridículo, a la soledad. En el fondo, no temes las situaciones externas, temes las emociones que podrías sentir como resultado de esas situaciones. Cuando te das cuenta de esto, cuando entiendes que el miedo fundamental es el miedo a sentir, puedes empezar a trabajar directamente con tu capacidad de estar presente con todas tus emociones. Y cuando desarrollas esa capacidad, cuando sabes que puedes manejar cualquier cosa que puedas sentir, la mayor parte de tus miedos externos se desvanecen naturalmente. Las llamas se elevan ahora hacia tonos dorados más profundos, más majestuosos, como si estuvieran celebrando que hemos llegado a uno de los momentos más importantes de nuestro viaje. Porque lo que vamos a explorar ahora es el arte supremo del trabajo con el inconsciente. Cómo integrar conscientemente todos estos descubrimientos en una forma de vivir que es más auténtica, más poderosa y más satisfactoria. La integración no es simplemente entender intelectualmente cómo funciona tu inconsciente. Es desarrollar una relación viva, dinámica, colaborativa con esa parte más profunda de ti. Es aprender a vivir desde un lugar donde tu sabiduría consciente y tu sabiduría inconsciente trabajan juntas como socios, cada una aportando sus fortalezas únicas. ¿Has experimentado alguna vez esos momentos de flujo donde todo parece funcionar perfectamente? Donde las decisiones se toman solas, donde las acciones surgen naturalmente, donde hay una sensación de estar siendo vivido por una inteligencia más grande que tu mente consciente. Esos son momentos de integración perfecta, donde no hay conflicto interno, donde todas las partes de ti están alineadas y trabajando hacia el mismo objetivo. Esta integración no es algo que ocurre de una vez y para siempre. Es un proceso dinámico, un arte que se desarrolla con la práctica, una danza que se vuelve más elegante mientras más la practicas. El fuego danza ahora con movimientos que parecen contar una historia de transformación, de evolución, de regreso a casa. Y es que eso es exactamente lo que es la integración consciente. Un regreso a la totalidad de tu ser, una recuperación de capacidades que siempre tuviste, pero que habías olvidado cómo usar. Uno de los aspectos más importantes de esta integración es aprender a tomar decisiones desde un lugar de alineación interna. En lugar de depender únicamente de análisis racional o únicamente de impulsos emocionales, empiezas a consultar tanto tu sabiduría consciente como tu sabiduría inconsciente antes de tomar decisiones importantes. ¿Cómo haces esto? Primero reúnes toda la información disponible, analizas las opciones racionalmente, consideras las consecuencias lógicas. Esa es la contribución de tu mente consciente. Luego, te tomas tiempo para sentir cada opción en tu cuerpo, para imaginar vívidamente cómo sería vivir cada posibilidad, para escuchar qué te dice tu intuición sobre cada camino. Esa es la contribución de tu inconsciente. Y finalmente, buscas esa opción donde ambas partes de ti dicen sí, donde tu lógica y tu intuición apuntan en la misma dirección, donde tu mente y tu cuerpo están de acuerdo. Esas son las decisiones que se sienten naturales, que se sostienen en el tiempo, que te llevan hacia una vida más auténtica y más satisfactoria. El viento nocturno acaricia las llamas con una ternura que parece recordarnos la importancia de la paciencia y la compasión en este proceso, porque la integración no siempre es fácil, no siempre es inmediata. A veces tu mente consciente quiere ir en una dirección,
y tu inconsciente en otra. A veces hay conflictos internos, resistencias, confusión. Estos momentos no son obstáculos a superar, son información valiosa a explorar. Cuando hay conflicto interno significa que hay algo importante que necesita ser entendido, integrado, sanado. Es una invitación a profundizar, a investigar qué está tratando de proteger esa resistencia, qué necesita esa parte de ti que está en desacuerdo. A veces la integración requiere que hagas trabajo específico con patrones limitantes del pasado. Otras veces requiere que desarrolles nuevas capacidades o que te expongas gradualmente a experiencias que expandan tu zona de confort. Y a veces simplemente requiere paciencia, tiempo para que las diferentes partes de tu psique encuentren su propio ritmo de cambio. ¿Has notado cómo cuando estás realmente alineado contigo mismo, cuando hay congruencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, tienes acceso a niveles de energía y creatividad que normalmente no experimentas? Esa es la energía que se libera cuando no hay conflicto interno, cuando todas las partes de ti están trabajando hacia el mismo objetivo. Esta integración también se refleja en la forma como te relacionas con el mundo exterior. Cuando estás integrado internamente, tu capacidad de leer situaciones, de entender a las personas, de navegar desafíos complejos, se multiplica exponencialmente. Es como si tuvieras acceso a información y a recursos que antes no estaban disponibles. Y aquí está lo hermoso. Una vez que empiezas a vivir desde este lugar de integración, una vez que desarrollas esta colaboración consciente con tu inconsciente, empiezas a influir automáticamente en las personas a tu alrededor, para que ellas también accedan a niveles más profundos de su propia autenticidad. La integración es contagiosa. Es inspiradora, es transformadora no solo para ti, sino para tu entorno completo. Las brasas brillan ahora con un resplandor que parece eterno, como si contuvieran toda la sabiduría que hemos estado explorando juntos esta noche. Y es que, amigo mío, estamos llegando al final de nuestro viaje, pero también al comienzo de algo mucho más grande. Tu despertar a una nueva forma de ser en el mundo. Todo lo que hemos explorado esta noche no son solo conceptos interesantes o ideas filosóficas. Son herramientas prácticas. Son llaves que pueden abrir puertas en tu vida que ni siquiera sabías que existían. Son invitaciones a experimentar con formas de vivir que pueden transformar no solo tu experiencia individual, sino tu capacidad de contribuir al mundo. ¿Te das cuenta de lo extraordinario que es lo que acabas de descubrir? Tienes acceso a una inteligencia que es más antigua que tu historia personal, más sabia que tu educación formal, más sofisticada que cualquier tecnología que el ser humano haya creado. Y esa inteligencia no está en algún lugar lejano o inaccesible. Está aquí, dentro de ti, disponible en cada momento, esperando pacientemente a que aprendas a escucharla. Cuando empiezas a vivir en colaboración consciente with tu inconsciente, cuando desarrollas esta relación de confianza y comunicación con la parte más profunda de ti, algo fundamental cambia en tu experiencia de la vida. Dejas de sentirte como si estuvieras navegando solo en un mundo incierto. Empiezas a sentir que tienes un aliado interno, un guía, un compañero que siempre está trabajando en tu favor. El fuego crepita con un sonido que parece una celebración, como si estuviera reconociendo el momento sagrado de una transformación que está ocurriendo. Y es que cada vez que alguien despierta a esta realidad, cada vez que alguien recuerda la totalidad de su ser, algo cambia no solo en esa persona, sino en el campo de conciencia colectivo. ¿Imaginas cómo sería el mundo si más personas vivieran desde este lugar de integración? Si más personas confiaran en su sabiduría interna, si más personas tomaran decisiones desde un lugar de alineación auténtica, si más personas actuaran desde su verdad más profunda, en lugar de desde sus miedos condicionados. No sería un mundo perfecto, porque la perfección no es el objetivo. Sería un mundo más auténtico, más compasivo, más sabio. Un mundo donde las decisiones se toman considerando no solo ganancias inmediatas, sino bienestar a largo plazo. Un mundo donde las relaciones se basan en honestidad profunda, en lugar de en máscaras sociales. Un mundo donde el trabajo se convierte en expresión de propósito, en lugar de solo supervivencia. Y todo esto comienza contigo. Comienza con tu decisión de honrar la totalidad de tu ser, de desarrollar esta relación consciente con tu inconsciente,
de vivir desde un lugar de integración y autenticidad. El viento mueve las llamas con una suavidad que parece una caricia, recordándonos que el cambio verdadero es gentil, que la transformación real es orgánica, que la evolución auténtica respeta el ritmo natural de la vida. No necesitas cambiar todo de una vez, no necesitas tener todo resuelto inmediatamente. Simplemente necesitas empezar a prestar atención, empezar a escuchar, empezar a confiar en esas señales sutiles que tu sabiduría interna te está enviando constantemente. Cada vez que honres una intuición, cada vez que actúes desde tu verdad auténtica a pesar del miedo, cada vez que elijas integración sobre fragmentación, estarás fortaleciendo esta conexión, estarás desarrollando esta capacidad, estarás evolucionando hacia una versión más completa de ti mismo. ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes sentir esa parte de ti que ha estado esperando este momento, este reconocimiento, esta invitación a emerger más completamente? Esa es tu sabiduría inconsciente celebrando finalmente ser vista, ser honrada, ser invitada a participar conscientemente en la creación de tu vida. Las brasas del fuego se están apagando lentamente, pero su calor permanece, como si quisiera asegurarse de que este conocimiento, esta comprensión, esta nueva relación que has comenzado contigo mismo, se mantenga viva mucho después de que las llamas se hayan extinguido. Y es que eso es exactamente lo que ha ocurrido esta noche, amigo mío. No has simplemente escuchado información sobre el inconsciente, has iniciado una relación, has abierto una puerta, has comenzado una conversación que continuará durante el resto de tu vida. Cada mañana al despertar, ahora tendrás la oportunidad de preguntarte, ¿qué me está comunicando mi sabiduría interna hoy? Cada decisión que tengas que tomar será una oportunidad de consultar no solo tu mente racional, sino también tu conocimiento intuitivo. Cada emoción que experimentes será una oportunidad de recibir información valiosa sobre tu estado interno y tu dirección óptima. ¿Te das cuenta de que ya no estás solo en tu vida? Que hay una parte de ti que te conoce más íntimamente de lo que cualquier otra persona podría conocerte jamás, que te ama más incondicionalmente de lo que cualquier amor externo podría amarte, que está más comprometida con tu bienestar de lo que cualquier otra fuerza en tu vida podría estar. El fuego ahora es solo brasas que brillan suavemente en la oscuridad, como estrellas terrestres que nos recuerdan que la luz verdadera no viene del exterior sino del interior. Y es que esa es la comprensión más profunda de todo nuestro viaje, que la sabiduría que has estado buscando, el poder que has estado esperando desarrollar, la guía que has estado necesitando, siempre ha estado dentro de ti. No necesitas convertirte en algo que no eres, necesitas recordar lo que ya eres, no necesitas adquirir algo que te falta, necesitas acceder a lo que ya tienes, no necesitas encontrar tu propósito en algún lugar lejano, necesitas descubrir el propósito que ya vive en las profundidades de tu ser. Tu inconsciente no es un territorio extraño que necesitas conquistar. Es tu hogar más profundo al que necesitas regresar. No es una fuerza misteriosa que necesitas dominar. Es tu sabiduría más íntima que necesitas honrar. No es un problema que necesitas resolver. Es un regalo que necesitas recibir. Sientes esa sensación de regreso a casa, esa sensación de reconocimiento, de familiaridad, de, por supuesto, así es como funciona realmente. Esa es la señal de que no has aprendido algo completamente nuevo, sino que has recordado algo que siempre habías sabido en el nivel más profundo de tu ser. Las últimas brasas susurran con una voz que parece la tuya propia, recordándote que este final es en realidad un comienzo, que esta comprensión es la semilla de una nueva forma de vivir, que esta conexión con tu inconsciente es el inicio de una aventura que será tan rica y tan sorprendente como estés dispuesto a permitir. Y mientras las brasas se apagan lentamente, mientras la noche abraza suavemente el silencio, quiero dejarte con la pregunta que iniciamos esta noche, pero que ahora tiene un significado completamente diferente. ¿Quién controla tu vida realmente? La respuesta, ahora lo sabes, no es tú en el sentido limitado de tu mente consciente, pero tampoco es alguna fuerza externa sobre la que no tienes influencia. La respuesta es la totalidad de tu ser, la colaboración consciente entre todos los aspectos de tu psique, la sabiduría integrada que emerge cuando aprendes a escuchar,
y a honrar tanto tu conocimiento consciente como tu sabiduría inconsciente. Esa es tu verdadera naturaleza. Esa es tu capacidad innata. Esa es la vida que te está esperando. Si sientes que este viaje ha tocado algo profundo en ti, si sientes que hay más que explorar en esta dirección, un me gusta sería una forma hermosa de decirme que esto ha resonado contigo. Y si quieres que continuemos encontrándonos aquí, junto al fuego imaginario, para explorar otros territorios de la conciencia humana, una suscripción sería tu forma de mantener encendida esta llama de conocimiento. El fuego se apaga, pero que tu curiosidad siga ardiendo. Nos vemos en nuestra próxima reunión junto al fuego, donde continuaremos desentrañando los misterios más fascinantes de lo que significa ser verdaderamente humano.